Dios les bendiga, hermanos bellos. Qué bendición conectar nuevamente con ustedes en esta clase número 22 de la Escuela de Jesús, tercer nivel. Esperando siempre que ustedes estén peleando su buena batalla de la fe. De verdad que son tiempos, como siempre hablo, difíciles, pero el Dios que tenemos nos está dando la fuerza y la sabiduría para poder seguir venciendo todos los obstáculos que se nos presenten. Así que sigamos adelante, no se pierdan las clases, no dejen de leer, no dejen de orar. Así como usted alimenta su cuerpo, acuérdese que tiene que alimentar su espíritu. No se confíe, por favor. Ni se distraiga, ni se distraiga. No, aliméntese espiritualmente hablando, orando, escuchando las clases. Y eso será de bendición no solo para usted, sino para toda su familia. Acuérdense que cuando usted está lleno de Dios, usted es bendición en su casa, bendición en su trabajo y bendición donde quiera que esté. Pero usted, vacío de Dios, wow, puede pasar más trabajo y es triste. Así que Dios lo ha puesto como cabeza en su casa para que usted marque generaciones benditas por el Señor. Igualmente le doy las gracias a todos los que están diezmando y ofrendando. Yo declaro en el nombre de Jesús que esos diezmos son semillas que van a ser sembradas en el terreno de su necesidad. Y los que no han podido diezmar porque no están trabajando, bueno, estamos orando por ustedes, igualmente los bendigo grandemente y declaro que Dios les abre un mundo de oportunidades y por el Espíritu ustedes puedan ver la grandeza y el poder de Dios para bendecirlos. El Señor quiere bendecirlos de gran manera para que usted sea de bendición para todos. En esta clase de hoy nos toca hablar de Mateo número 5:9, que son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esta bienaventuranza estamos resumiendo lo que debería ser el carácter de un cristiano que está sembrado sobre la roca. Y nos ha ayudado mucho esta bienaventuranza porque estamos como recapitulando dónde podemos estar fallando. Porque a veces las cosas no salen bien. He recibido muchas llamadas de personas, wow, Náguara, dejé de ser misericordioso. Y yo le digo, no es que dejaste de ser misericordioso. Empieza por la primera bienaventuranza. Déjate la humildad, déjate la sencillez. Ya no, en la oración ya se vuelve un rezo sin darte cuenta. ¿Verdad? Ya no produce quebrantamiento y tristeza. ¿Verdad? Entonces se pierde la mansedumbre, se van perdiendo las cosas. Cuando uno de esta bienaventuranza falla, están fallando todas. Como lo digo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces por eso es que, esta bienaventuranza ha sido de bendición porque nos refresca en la vida espiritual y wow, nos alumbra. Oye, por eso estoy fallando aquí, por eso es que las cosas no me están saliendo bien. ¿Ves? Entonces ha sido de bendición, no se lo pierdan. Acuérdate que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero ese es el resultado de caminar en las bienaventuranzas. Dios creó al hombre en un ambiente de paz. Y lo creó en paz con Dios. Adán y Eva fue la creación máxima de Dios dentro del huerto. Ellos allí tenían paz, vivían en paz. Pero se perdió la paz cuando empezaron a escuchar la voz incorrecta. Eso que yo declaro en el nombre de Jesús que les es revelado de su espíritu. Desde el huerto mismo nos enseña el Señor, oye, que escuchar la voz incorrecta por Adán y Eva, prestar oído y atención y obedecer la voz incorrecta, perdieron la paz. Ahí mismo fueron expulsados del huerto por estar escuchando la voz incorrecta, por estar, y tenga cuidado usted a quién escucha. Muchas veces vivimos en paz y perdemos esa paz por eso mismo. Empezamos a escuchar voces que nos impresionan, wow, que nos alientan a ser grandes. Eso es que viene el gran desastre. Dentro del huerto tenían paz, fuera del huerto fue todo un desastre. Pero el Señor mismo estableció ahí dentro del huerto que de una mujer nacería alguien que iba a restituir la paz en el ser humano. Pero antes de eso dijo que tengo que poner enemistad al hombre con esa voz
Nosotros no podemos ser amigos de los enemigos de Dios y menos seguir a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, los que aún no reciben al Señor. ¿Verdad? Los que le dan la espalda a la cruz del Calvario. ¿Verdad? Los que tienen en poco el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la Biblia empieza en paz, con una paz, también termina con la conquista de la paz. Aunque se levante mucho anticristo en el mundo, lo que hacen es ofrecer paz, pero una paz engañosa, es puro cuento, es pura mentira. ¿Verdad? Al final de la historia, Jesús instalará un reino de paz. Eso es cuando vivamos en cielo nuevo y nueva tierra. Allí va a reinar la paz verdadera. Entonces podemos decir que realmente la historia de la redención es una historia de paz. Pérdida de paz y paz recuperada. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Por qué el mundo no tiene paz? Porque el mundo quiere lograr la paz sin Cristo. ¿No? El mundo anda buscando la paz en lugares equivocados. Pero es imposible tener la paz de Dios si primero el mundo no entra en una reconciliación con Dios. No podemos tener paz en el mundo con los hombres si primero no tenemos paz para con el Señor. ¿No? Entonces, y Santiago precisamente habla de la sabiduría, que este mundo tiene una sabiduría que lo que hace es despertar envidia, rivalidades, confusión, toda clase de acciones malvadas. Dice Santiago, hay una sabiduría que no desciende del cielo, que es terrenal, es puramente humana y diabólica, porque donde hay envidia, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Y además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Ves? Así que si realmente deseas tener paz, primero tienes que reconciliarte con el Señor, estar en paz con el Señor, para después recibir la paz que Cristo te quiere dar. ¿No? El costo lo pagó Cristo, pero nuestro costo tiene que ser la santificación. Cristo fue el costo de tener la paz con Dios. Ahora, de tener la paz de Cristo en nuestros corazones, bueno, va a depender mucho de nosotros. Él ya nos dio la capacidad para que podamos vivir en la paz de Cristo. Pero nosotros tenemos que irnos santificando para lograrlo. Acuérdense que el mundo entero está bajo el maligno. ¿No? Quiere decir que el mundo entero le tiene una guerra montada a Dios y no lo sabe. No lo sabe. No, está en guerra con Dios y con los hombres también. Por eso que el Señor le decía, oye, vale, no se vayan a enamorar del mundo. No amen al mundo. Porque el que ama el mundo, wow, el amor de Dios no está en él. Así que no solo los demonios, el diablo le tienen una guerra a Cristo, sino también hay una humanidad que es anticristo. Terrible, perversa. ¿No? Entonces, que Jesucristo nos ayude a tener discernimiento siempre de la cosa. ¿Qué considera el mundo lo que es paz? El mundo dice que la paz es ausencia de conflicto, es decir, cuando no hay guerra ni problema. Bueno, donde no hay guerra ni problemas es el cementerio, porque en el mundo está escrito que vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar, porque Cristo ha vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que en mí tendréis paz. Entonces eso quiere decir que en Él siempre vamos a tener paz. Cuando perdemos esa paz es que de repente nos estamos zafando de Él. Hoy es un día bueno para que volvamos a chequear nuestra vida espiritual. ¿Verdad? En la Escritura, paz no es ausencia de algo, sino es presencia de algo. Es presencia de Dios, de todo lo bueno, todo lo satisfactorio, todo lo bendito. Por eso es que Shalom no es ausencia de guerra, es que tú disfrutes la benevolencia de Dios en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Eso es Shalom. Y en griego la palabra tiene que ver con cesar la guerra,
pero más bien hacer referencia a la reconciliación entre los amigos, a sanar las heridas. El término también se usaba para hablar del estado del ser interior de una persona, ¿no? Entonces, estar en paz no evade situaciones conflictivas ni responsabilidades, sino que las enfrenta, las trata y las resuelve con la ayuda de Dios y con este carácter de la bienaventuranza. Como que siempre los conflictos van a estar, pero con el ADN de Cristo, wow, vamos a tener paz en medio de los conflictos, ¿no? No es eso que dicen hay mucho, no, yo soy pacífico, y adoptan medidas de huir, prefieren esconderse o fingir que no pasa nada. Confunden la pasividad con la paz y el conformarse con ser pacificador. Así es, el ser pacifista no quiere decir que eres pacificador. Sin embargo, resulta ser que en la Biblia no es la evasión de problemas lo que te va a hacer, no, yo evado los problemas, me hago el loco, eso no te va a hacer pacificador, nada de eso. Más bien es una actitud que quieres resolver con el espíritu correcto, sin temor así levantes polvo o reacciones extrañas. ¿Ves? Siempre lo importante aquí es resaltar, es el carácter con cómo va a resolver las cosas. Pero el pacificador tiene que resolverlas. No va a huir ni le va a echar tierrita y se va a hacer siempre el loco. No, nada de eso. ¿No? Nada de eso. Los judíos en aquel tiempo esperaban esa era mesiánica, por cuanto sería un tiempo de paz concedido por Dios. Porque ellos habían perdido la paz, pero ellos habían perdido la paz porque estaban desconectados completamente del Señor. Pero ellos estaban esperando las promesas esa de Isaías 26:12, que dice, Señor, tú establecerás paz para con nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Isaías 62:12, porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Vosotros seréis amamantados y llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. ¡Qué bendición! Como madre que consuela a sus hijos, así yo os consolaré a vosotros. En Jerusalén seréis consolados. Ellos estaban esperando esa paz, estaban ávidos de esa paz. Y sabían que Dios se lo había prometido y que esa paz sería realidad en su pueblo. Oye, pero ¿qué pasó? Cuando Jesús aparece, no lo reconocieron. Mira lo que dice Lucas 19:41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vino a la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Y también Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No, güera. Qué tremendo cuando ellos tenían la paz del cielo delante de ellos y no lo pudieron reconocer. Qué triste es no reconocer la visitación del Señor. ¿Sabes? Y yo te voy a decir algo. Yo mientras leía esto, tienes que estar pendiente porque a veces Dios te manda ángeles representados en hermano, en persona. Y es Dios mismo quien te está hablando. Y tú no reconoces que es Dios que lo envió a hablarte. ¿Sabes? Y más cuando a veces te dicen las cosas que no te gustan oír, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Jesús, cuando su reino lo estaba estableciendo y lo estableció sin la violencia, nada de eso. Sin violencia, pero con la verdad, ¿no? Porque si lo quería establecer su reino con violencia, él podía llamar a 12 legiones de ángeles y acabar con todo, pero no fue así. Más bien cuando lo ultrajaban, no respondía, ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su justa causa al Señor, ¿no? Pero eso no quiere decir que él no dejaba de exhortar. Cuando tú empiezas a implementar la palabra, siempre van a haber reacciones fuertes. La gente te puede ofender, pero tú tienes que permanecerte allí firme.
si quieres establecer paz en las personas. Cuesta. Eso lo va a determinar, a veces lo determina uno mismo, porque si la gente te responde mal como Jesús, si lo ultrajas, si tú permaneces siempre firme con tu carácter, según las Escrituras, sin perder tu lugar, pero estableciéndolo. ¿Ves? Si bien es cierto que hay personas cizañeras, conflictivas, que pareciera que le estuvieran sirviendo al diablo, wow. También es cierto que hay personas que no prospera la enemistad si ellos están. Son cerradores de brecha, que son personas que endulzan las aguas amargas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿No? Por eso te invita a caminar en esta bienaventuranza. En un mundo que está perdido, que ha perdido todo. Wow, tú debes ser la sal y la luz de la tierra, caminando en la bienaventuranza. Y más, tú tienes que estar esa paz para poderla impartir en medio de la tribulación, en medio de la mala respuesta, en medio de todo. Tú tienes que seguir allí con el amor de Dios. ¿Y a quién le encargó Dios el ministerio de la reconciliación? No se lo encargó ni a los políticos, ni a los sabios de este mundo, ni siquiera al que se gana el premio Nobel de la paz. ¿Verdad? ¿A quién Dios le delegó el ministerio de la reconciliación? Se lo delegó a la iglesia. Por eso que la iglesia tiene la responsabilidad de reconciliar a los hombres con Dios, para que puedan estar en paz con Dios y tener acceso a la paz de Dios. En 2 Corintios 5:17, Jesucristo fue el embajador que Dios envió acá en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él, para que el mundo se pudiera reconciliar con su Dios. Y ahora, este mismo Dios nos ha enviado a nosotros, sus discípulos, a hacer la misma función. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas habían pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acuérdense, todos los hijos de Dios tienen el ministerio de la reconciliación. Todo lo que tú ministres, todo lo que tú trates, siempre tiene que reconciliar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta bienaventuranza tiene que ver mucho, primeramente, con reconciliar al mundo con el Señor, ¿no? Pero los pacificadores de este mundo son muy diferentes a los reconciliadores del Señor. Es otra cosa. El mundo, ¿qué hace el mundo? Habla de paz y se prepara para la guerra. Leí algo en estos días tremendo que me llamó la atención, que dicen, creer que las industrias farmacéuticas trabajan para la salud es como creer que las fábricas de armamento trabajen para la paz. Usted hoy en día, todos esos anticristos hablando de paz y paz y paz. Y como hablan de paz, el mundo cree, ay, este es de Dios porque habla de paz. Porque el que habla de paz es de Dios. No, el diablo te habla de pura paz. Pura paz, porque es el disfraz, es la careta. ¿Ves? Pero lo que sí tienes que entender claro, que la paz no la vas a conquistar evadiendo los problemas. ¿Verdad? La paz la va a conseguir corrigiendo, confrontando, eso sí, pero con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Con el carácter de Dios, que es la que produce la paz de verdadera. Mira tú, Cristo mismo, que es el príncipe de paz, dice en Mateo 24:10, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mira tú esto. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su misma casa. ¿Qué significa eso? Fíjate que no he venido a traer paz sino espada. Quiere decir que para traer paz siempre antes tiene que haber espada. Porque va a romper con una sabiduría terrenal. Por eso tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Verdad? Entonces, la espada siempre va a confrontar.
Pero es que confrontar no es malo, pero si lo hace con el espíritu correcto, ¿verdad? Si lo hace con misericordia, con mansedumbre, con un corazón puro, ¿verdad? ¿No? Entonces, tú no puedes abandonar la verdad de Dios ni el principio divino. Tienes que corregir si quieres ser pacificador. Porque a veces desenmascarar el brollo que hay, el pecado que los envuelve, wow, eso produce ruido, mucho ruido, ¿no? Pero la única paz que satisface a Dios es la que viene después de una confrontación. Y la palabra te confronta, pero si lo dices con sabiduría y con la gracia de Dios, oye, te va a hacer, la vas a disfrutar. Vas a disfrutar lo que está haciendo la palabra, que es romper con lo viejo. Alguien dijo, cuando la verdadera paz llega, no es porque evitamos el problema, sino porque el conflicto es resuelto. Esa es la paz real. Otro dijo, oye, la paz verdadera es cuando la verdad prevalece. Pero no calles, o sea, no puedes callar para que no empiece una guerra. Oye, es que si yo hablo, imagínate cómo piensas que vas a hablar. Oye, no es que por más que se lo diga bajito. No. Si se lo dice con el espíritu correcto, tranquilo, aguanta la guerra, sopórtala. Te vas a ser entrenado en la paciencia, en el amor. Pero prevalece marcando siempre la verdad. Lo que no puedes que permanecer callado y callado. Dígame en casa cuando quieres permanecer, oye, todo te calla y te calla. Cuando explote va a ser una bomba atómica, entonces ahí sí las cosas no van a estar bien. Entonces, y también hay un versículo que me llama mucho la atención, en Hebreos 12:14. Dice que esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar la vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Oye, aquí entonces está involucrando la paz con la santidad. Acuérdense que hablamos que, oye, un hombre santo es un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas y que no quiere hacer nada que ofenda a Dios. Entonces, aquí está diciendo que la paz es una moneda, la paz y la santidad es una moneda de dos caras. ¿Ves? ¿Verdad? No puedes lograr paz sacrificando la verdad de Dios. Entonces, eso es bien importante. El pacificador no es un alcahuete. No, nada de eso. ¿Verdad? La hipocresía más grande, fíjate, esto es importante que lo escuchen. La hipocresía más grande es cuando se dice, vamos a hablar de lo que nos une en Dios. A mí me da risa que hay muchas reuniones. Dicen, no, mano, nosotros, todas las religiones tienen que unirse y hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Así podemos estar siempre juntos. No hablemos de lo que nos divide, sino de lo que nos une. Eso es una falsa paz. Jesús jamás negoció con los fariseos. No, vamos a hablar de lo que nos une, las diferencias, no la vamos a hablar nada de eso. Y Jesús era un verdadero pacificador. Sin embargo, le sacaba el látigo a los apóstatas, fariseos, esos que querían ponerle carga al pueblo que ellos mismos no podían llevar. ¿Ves? Para ellos Jesús tal vez no era el verdadero pacificador, porque el pacificador, a veces la gente se vuelve alcahuete y, no, vamos a llevar la fiesta de paz, sí, no, tienes razón, tranquilo, no, ¿para qué lo voy a contradecir? No, yo quiero entrar pan con él. Esto es algo que no es tan fácil, ¿verdad? Pero el verdadero pacificador busca traer luz para poder entrar en verdadera paz. Es bello esto en el Salmo 85:10 que dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Oye, esto es lo que logró Cristo en la cruz. Qué bendición, ¿vale? Así que, hermanos bellos, el domingo voy a predicar sobre esto y va a ser bien larguito y voy a añadir muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que cuando nosotros entramos en paz con el Señor, se nos quita un peso tremendo, ¿verdad? Como dice Juan 14:27. Esta versión dice, le dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús también le dijo a los discípulos, oye, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, en mí van a tener paz.
Así que perfeccione su oración. Perfeccione su oración. Porque hay un versículo en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pero en el versículo 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Es importante el tipo de oración que estés haciendo. No dejes de orar, no dejes de buscar al Señor. Y que la paz de Dios siempre te siga cubriendo. Cuando vayas a pensar en algo, piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Y esto es digno de pensar, en esto pensad. ¿Ven? No dejes que el mañana te quite la paz. Vívelo hoy con el Señor. Dios proveerá para mañana. No dejes que el estrés, todo lo que se mueva, oye, te perturbe. Trata de morir para poder vivir en Cristo. A veces tenemos que renunciar a muchos pensamientos y muchas cosas locas porque entonces la paz se vuelve añico. Ve mosca con quien escuchas. Y por eso tienes que meterte en la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, pensar en el Señor, en vez de estar pensando en cosas que te traen perturbación. Como dice en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que confía en el Señor, amiguitos bellos, y escuche la prédica del domingo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Bye. Gracias por lo que están diezmando y están ofrendando. Dios les bendiga. Que el Señor les siga sobreabundando en ideas, en revelación financiera. Y los que no han diezmado ni ofrendado, pues yo les bendigo igualmente. Y que el Señor le abra todas las puertas que Él tiene para ustedes conforme a sus propósitos en gloria. Los bendigo a todos. Don Divino sigue siendo una maquinaria espiritual. Cuando usted está diezmando, cuando usted ofrenda, está diciéndole, yo quiero que esta maquinaria siga y que los pastores se dediquen a la oración, se dediquen a alimentarnos espiritualmente.